En este vídeo definiremos la derivada de una función y daremos una idea de su interpretación geométrica, así como de sus aplicaciones básicas. Comenzaremos definiendo la derivada de una función f en un punto A de su dominio. Así, la derivada queda definida como el límite de un cociente en el que se están comparando el incremento o la variación de la función, en el numerador, con el incremento o variación de la variable independiente, en el denominador. Este hecho quedará gráficamente representado más adelante. Por el momento, y siguiendo con las definiciones, diremos que una función es derivable en un punto si su derivada en ese punto es finita. Y cuando la función f sea derivable en todos los puntos de su dominio, podremos definir una función a la que llamaremos simplemente derivada. En el ejemplo siguiente se demuestra que la derivada de la función y igual a x al cuadrado es 2x, haciendo uso para ello de la definición. No hay más que desarrollar la expresión, simplificar y obtenemos que el valor de ese límite es el que ya conocemos, 2x. De hecho, las derivadas de las funciones elementales, así como las reglas de derivación que conocemos, se obtienen a partir de la definición aquí dada. Es fácil demostrar que si una función es derivable, entonces es necesariamente continua, con lo cual podemos suponer que la gráfica de la función y igual a f de x es una curva como la que aparece en la gráfica. Sobre esta curva hemos elegido dos puntos, P', imagen del punto P, x igual a A, y Q2', imagen del punto Q, que es el punto A más H, que están próximos, y dos rectas. En color azul, la recta tangente a la curva en el punto P', y en rojo la recta secante que une los puntos P' y Q2'. Podemos decir que esa recta tangente es la posición límite de la recta secante, es decir, cuando el punto Q se va acercando al punto P, es decir, para h tendiendo a 0, el punto Q2' se aproxima a P' sobre la curva y la recta secante se convierte en tangente en el momento en que ambos puntos se superponen. De igual manera, las pendientes de esas dos rectas mantienen idéntica relación, es decir, la pendiente de la recta tangente, M, es el límite de la pendiente de la recta secante. Para obtener esta última, no hay más que calcular la tangente trigonométrica del ángulo que forma esta recta con el sentido positivo del eje OX, ángulo al que hemos llamado alfa. Sin más que aplicar la definición, la tangente de alfa será el cociente entre los dos segmentos que hemos señalado. Realizando los correspondientes cálculos, llegamos a este resultado. Por último, como hemos deducido antes, la pendiente de la recta tangente será el límite de esta expresión, y así llegamos a obtener la derivada de la función f en el punto x igual a. Esa derivada representa la variación de la función en torno a ese punto. Relacionados con lo anterior se obtienen las siguientes condiciones. Si la derivada de f es positiva, entonces la función es creciente. Si la derivada es negativa, entonces la función decrece. Y cuando la derivada sea nula, la recta tangente a la curva en ese punto es horizontal, y de hecho se trata de la condición necesaria que debe cumplirse para que exista un máximo o un mínimo en dicho punto. Si además de anularse la primera derivada, la segunda es positiva, entonces se tratará de un mínimo, y cuando la segunda derivada sea negativa, será un máximo. En el ejemplo siguiente se muestra la variación de la recta tangente a la parábola y igual a x al cuadrado según nos movemos sobre ella. Así, pasamos de tener rectas con pendiente negativa, derivada negativa por tanto, ahí donde la función decrece, a rectas con pendiente positiva, derivada por tanto positiva, donde la función es creciente. Y en el punto x igual a 0, donde la parábola tiene un mínimo, la recta tangente es el eje OX, es decir, la recta igual a 0, cuya pendiente es obviamente nula. Para finalizar, resolveremos dos ejercicios en los que se plantea el uso práctico del significado geométrico de la derivada. En este primero nos dan una función en la cual debemos determinar tres incógnitas a, b y c, para lo que se nos da como dato que la recta tangente a esa curva en el punto 1, 1 sea la recta y igual a 3x menos 2 y que en el punto x igual a 4 dicha curva tenga un extremo relativo.
De esos dos datos podemos deducir que la derivada de la función en 1 tiene que ser 3 y que la derivada de la función en 4 tenga que valer 0. Por tanto, si derivamos en la función que nos han dado y sustituimos para x igual a 1 y x igual a 4, obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas de las que obtenemos los valores de las constantes a y b. Para obtener el valor de c no hay más que recordar que estábamos hablando de la recta tangente a la curva en el punto 1, 1, luego que el valor de la función f dada en 1 tiene que ser 1, de donde obtenemos el valor de la tercera constante. En este segundo ejemplo se nos da otra función de la que conocemos de nuevo varios datos. Y definimos una nueva función h en la que aparece la función f inicial. Se trata de calcular la recta tangente a la curva que define esta función y igual a h de x en el punto x igual a 1. Esa recta tangente tiene como ecuación la que se muestra, por lo tanto debemos conocer lo que vale h en x igual a 1, recordando que el valor de f en 1 era 0, obtenemos que su valor es 1. A continuación derivamos, sustituimos de nuevo en 1 y obtenemos que el valor es menos 4, que va a ser la pendiente de esa recta tangente, y no hay más que sustituir estos dos valores en la ecuación que habíamos planteado al comienzo para obtener el resultado final.